Cuando se trate de mi futuro nieto, diré lo que considere correcto, replicó Tatiana Anatolievna, quien esa mañana volvía a reprenderla. Lo estás tratando como si fuera un completo inútil. No solo nos has echado toda la culpa, sino que además demuestras una falta total de perspectiva. Él nunca ha disfrutado un día bajo el sol y ahora ni siquiera sale del trabajo. Y tú no moviste un solo dedo, esperaste cómodamente a que él tomara la iniciativa. Ahora, por fin, has esperado tanto solo para arruinarlo todo. No te encuentras bien, y lo sabes. Escucha al médico, ve al hospital y asegúrate de que mi nieto no corra peligro. Solo te estoy enviando de vuelta con tu madre. No veo el problema. Ella también es su abuela y no debería ser un inconveniente que cuide de su nieta durante 6 meses. Pero tú lo haces ver como algo imposible. Dios no lo permita. No dejaré que destruyas la vida de mi nieto. No voy a tolerar que ignores mis advertencias. Si no haces lo que te digo, terminarás perdiendo a Beisia para siempre, y con él, tu vida cómoda y despreocupada. Tendrás que ir a trabajar y olvidar la idea de ese matrimonio feliz en el que no haces nada más que quedarte en casa. La suegra ya había repetido más de una vez su melodía favorita, y Elena, casi acostumbrada, intentaba no reaccionar ante los ataques de Tatiana Anatolievna, quien jamás la había aceptado desde el primer día. Para Tatiana, Elena no podía ni siquiera aspirar a ser una esposa promedio. Sin embargo, Elena estaba segura de haber tomado la decisión correcta al separarse de su exmarido. Prefería que su hija no tuviera padre antes que tener uno como Sergei. Ya tuve suficiente, pensaba Elena tras las constantes excentricidades de Sergei. No solo era irresponsable con sus deudas, sino que también mantenía actitudes que le resultaban intolerables. No necesito a alguien que no mueva un dedo por la familia, que trabaja de mala gana y regresa siempre enfadado. Nadezhda Viktorovna, madre de Elena, apoyaba a su hija en todo momento. Ella también estaba descontenta con Sergei. Desde que Nastenka comenzó la escuela, parecía que Sergei había abandonado cualquier esfuerzo por participar en la vida familiar. Durante mucho tiempo, Elena intentó salvar la relación. Mantuvo conversaciones sinceras con su marido, intentando comprender qué le pasaba y por qué había cambiado tanto. Pero sus esfuerzos por llegar a él solo servían para irritarlo aún más. Sergei se volvió más agresivo e inestable, y Elena llegó a la dolorosa conclusión de que ya no lo reconocía. Elena sentía que ya no conocía al hombre con el que estaba casada, a pesar de compartir el mismo techo. Era como si viviera con otra persona. Sin embargo, seguía justificándolo, aferrándose a la esperanza de que Sergei pudiera cambiar y salvar su relación. Pero aquello no podía sostenerse para siempre. Cuando Sergei llegaba del trabajo, enfadado y agresivo, y declaraba que no podía más, Elena se encontraba dividida entre el cuidado de su hija y el empleo que se vio obligada a aceptar tras su baja por maternidad, impulsada por la precaria situación económica de la familia. Parece que todo es culpa mía, solía quejarse Sergei, exasperado por la vida familiar. Ya estoy trabajando como un loco, y tu madre nunca está satisfecha con nada. Me siento como una roca de la que todos se agarran para no hundirse, pero nadie se preocupa por cómo me siento yo. ¿Te has dado cuenta de cuánto ha cambiado nuestra relación desde que nació nuestra hija? Ni siquiera me prestas atención. ¿Qué se supone que debo hacer? Elena, cansada de las quejas constantes, intentaba mantener la calma. Había renunciado a su trabajo y dejado a su hija con su madre para intentar complacerlo, pero Sergei seguía reprochándole. Pensé que ambos queríamos un hijo. Nuestra Nastenka no apareció de la nada. Sabíamos lo que significaba tener un bebé, o al menos eso creí hasta que tú perdiste el rumbo. Es duro para todos, pero eso no te da derecho a desquitarte con la familia. Si estás tan cansado, busca un trabajo mejor, acepta contratos privados, trabaja a tu ritmo y fija tus propios precios. Pero deja de comportarte como un niño pequeño. Elena no pudo evitar levantar la voz. Yo también estoy agotada, pero sigo trabajando y pensando en el futuro de esta familia. Sin embargo, tú solo piensas en ti mismo, descargando tu frustración en mí. No soy culpable de haber tenido una hija contigo ni de esforzarme día tras día como una rueda de ardilla. Esto no es solo mi responsabilidad.
Sergei parecía no entender el peso que también cargaba Elena. Entre las constantes críticas de su suegra, que le recordaba que no ganaba lo suficiente, y la sensación de que su marido había dejado de ser su compañero, Elena había imaginado su vida de otra manera. Sabía que no esperaba un camino fácil, pero jamás pensó que sería así de difícil. Sergei solía pensar que el problema no era su salario, sino que Elena gastaba demasiado. Incluso su madre, Nina Ivanovna, compartía esa idea y sugería constantemente que la pareja necesitaba aprender a administrar mejor el dinero. Para ella, los ingresos de su hijo eran extraordinarios, sobre todo en comparación con los gastos que recordaba haber tenido en su época. Estaba convencida de que, con ese sueldo, no solo era posible vivir bien, sino también ahorrar. Nina cuestionaba decisiones como la de enviar a Nastia a una guardería privada. Para ella, era un gasto innecesario, y no entendía por qué Elena rechazaba siquiera considerar trasladar a la niña a una guardería pública. Cada vez que Sergei sacaba el tema, Elena se defendía con indignación. ¿Dónde crees que están esas largas colas para las plazas públicas?, replicaba furiosa. Nuestra hija habría entrado en la guardería justo antes de ir a la escuela, y ni siquiera habrías hablado con las cuidadoras. Las que trabajan en la guardería cerca de casa no son confiables. ¿De verdad quieres que nuestra niña crezca en ese ambiente? Estás loco, Sergei. Además, tú y yo discutimos esto antes de tener un hijo. Sabíamos que criar a un niño requiere no solo amor, sino también dinero. Pareces haber olvidado todo eso tan pronto como llegaron las dificultades. Elena no podía aceptar que Sergei ignorara los acuerdos previos y se quejara constantemente. Por su parte, Sergei, aunque se sentía avergonzado de sus emociones, había comenzado a expresarlas abiertamente, especialmente frente a su madre, quien lo escuchaba con paciencia pero reforzaba sus críticas hacia Elena. Esto no era del agrado de Elena ni de Nadezhda Viktorovna, la madre de ella. Nadezhda, indignada, llegó a exclamar: «Si tanto amas a tu mamá, ve a vivir con ella», decía con sarcasmo. «Tomas 2 o 3 encargos y luego te vas a casa de tu madre a comer sopa y tortitas, quedándote allí hasta la noche, mientras Elena se parte el alma entre la casa y el trabajo. ¿Eso te parece una familia? Cada quien persiguiendo sus propios intereses, sin importarles el otro». Elena, harta de los reproches, respondía con firmeza: «Eso no es cierto, mamá. Todo lo que hago, lo hago por esta familia». A pesar de los esfuerzos de Elena, Sergei parecía más interesado en desahogarse que en buscar soluciones. Su incapacidad para enfrentar las responsabilidades y el desgaste emocional que esto provocaba comenzaban a desmoronar lo poco que quedaba de su matrimonio. «Como si te hubieran sustituido». «Lo siento, no quise decirlo así», murmuró Nadezhda Viktorovna, mostrando algo de culpa. «Pero es la verdad. Trabajas muy duro, Elena, y, sin embargo, no haces nada para mejorar tu vida. Sergei es lo que es, y te lo advertí desde el principio, es el típico niño de mamá, incapaz de soltarse de su falda. Pero eso sí, a mí no me soporta». Haciendo una pausa, la mujer se cruzó de brazos y continuó: «Te aferraste a él como si fuera tu última oportunidad. Hay tantos hombres buenos por ahí, pero elegiste a este, un vago y un universitario sin cerebro ni imaginación. Y, mira, no es que seas una princesa de la alta sociedad, pero sin duda eres más lista que tu Sergei. Aún así, sacrificaste tus mejores años por él, tu juventud, tu carrera, y hasta un hijo. Lo diste todo para ahora estar escuchando sus quejas día tras día. Bien por ti. Elegiste bien, hija». Elena permanecía en silencio, conteniendo las lágrimas, mientras Nadezhda proseguía sin piedad: «Te lo dije desde el principio, no deberías haberte casado. Habrías vivido tranquila conmigo. Al final habrías tenido un hijo, ¿no crees? ¿Qué edad tienes? La gente da a luz incluso a los 40 años hoy en día. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? Tu Sergei ha traído tan poco dinero este mes que me da vergüenza hablar de ello. Y encima se atreve a quejarse. Esto no puede seguir así». Nadezhda elevó un poco la voz, como si intentara hacer que sus palabras penetraran más profundamente. «Tienes que tomar una decisión seria. O lo pones en su sitio,
o que se vaya con su mamá a vivir de sus miserables ingresos. Ella estará encantada, pero eso no es suficiente para una familia. ¿Y por qué le diste esa absurda idea de dejar la empresa y ponerse a dirigir una fábrica? Es ridículo. Una total falta de sensatez por tu parte. Elena asintió en silencio, sin encontrar el valor para defenderse. Sabía que su madre tenía razón en muchos aspectos, pero, al mismo tiempo, no podía ignorar el hecho de que Sergei seguía siendo su marido. Al menos trae algo de dinero a la casa, pensaba Elena, intentando justificarse. Durante el primer año de maternidad, Sergei había cargado con la mayoría de los gastos económicos, y ahora, aunque su contribución era mínima, seguía siendo algo. Tal vez no fuera suficiente, pero, ¿era peor quedarse sola y cargar con todo? El conflicto interno de Elena la mantenía paralizada, atrapada entre las palabras mordaces de su madre y la realidad de un matrimonio que apenas se sostenía. Al parecer, todo se reducía al agotamiento, y quizá el matrimonio todavía podría haberse salvado. Al menos, eso era lo que Elena quería creer. No huir directamente hacia el divorcio, pensaba, porque si todas las familias se desmoronaran así de rápido, no quedaría ninguna en pie. Haz lo que quieras, hija, suspiró Nadezhda Viktorovna, resignada. Ya conoces mi opinión. Lo único que puedo prometerte es que ayudaré a mi nieta en todo lo que pueda. La sacaremos adelante de alguna forma, porque ella es la única luz en esta ventana oscura. Sergei y sus payasadas, que viva como quiera, pero no sobre nuestras espaldas. Eso sí no lo permitiré. En cuanto al resto, me da igual. Después de todo, Sergei es un hombre adulto, tiene derecho a tomar sus decisiones, aunque sean equivocadas. Elena no sabía exactamente qué esperaba de todo aquello. Su marido parecía haberse rendido a la comodidad de vivir a costa de otros. Ignoraba por completo las palabras de su esposa, cualquier cosa que ella decía rebotaba como guisantes contra una pared. A veces, Elena tenía la impresión de que Sergei buscaba deliberadamente el divorcio, esperando que ella fuera quien tomara la decisión final, quien no pudiera soportarlo más y lo echara de casa. No era una idea descabellada, si ella lo echaba, Sergei podía presentarse como una víctima ante los demás. Sería el pobre hombre abandonado por una esposa caprichosa e insatisfecha. Pero si él tomaba la iniciativa y se iba, entonces quedaría como el villano, un traidor que dejó a su familia a su suerte. Esa etiqueta no le convenía en absoluto. Sergei necesitaba mantener su imagen de hombre decente, al menos ante los ojos de su madre y ese puñado de amigos que todavía lo consideraban alguien digno. Sin embargo, bajo esa fachada de aparente inocencia, Sergei se mostraba tal cual era, un hombre mezquino. ¿Cómo más podría llamarse a alguien que deliberadamente empujaba a su esposa hacia el límite, esperando que ella tomara la decisión de romper la relación? Aún así, Sergei había logrado convencerse a sí mismo, y a su madre, de que Elena era la verdadera causa de todos los problemas. «Estás loca», exclamó Nadezhda Viktorovna con un tono entre furioso y desgarrado. Afortunadamente, ella veía más allá de las apariencias y sabía muy bien quién era realmente Sergei. Elena permaneció en silencio, atrapada entre la culpa, la frustración y el miedo a tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Una vez, Nadezhda Viktorovna sorprendió a su hija llorando desconsoladamente. Elena, entre sollozos, desahogaba todas las frustraciones y reproches acumulados. Sin embargo, la madre, al escucharla, no tardó en ponerla en su lugar. «No estás bien, Elena», dijo, indignada. «Te has vuelto loca. ¿Cómo puedes excusar que ese hombre se comporte como un inútil absoluto? Hace no mucho lo defendías. ¿Y ahora, qué? ¿Te lavó el cerebro?». Elena, sin poder contenerse, replicó. «Sí, mamá, tengo miedo. Mucho miedo. No tienes idea de lo aterrador que es pensar en estar sola. Ser madre soltera me horroriza. Yo siempre soñé con tener una familia unida, llena de amor, con muchos hijos, prosperidad. Y mírame ahora, al borde del abismo. En lugar de ser una esposa y madre feliz, me convertiré en una pobre mujer errante, con su vida a cuestas en una caravana. No quiero eso. No quiero». Nadezhda Viktorovna bufó con impaciencia.
por el amor de Dios. ¿Qué estás diciendo? Yo te crié sola y no fue ningún drama. Millones de mujeres lo hacen y siguen adelante. ¿Qué es lo que tanto te asusta? Escucha bien, hija, es mejor estar sola que seguir al lado de ese bueno para nada que ni aporta dinero ni respeta a su familia. ¿Qué clase de marido o padre es ese? Abre los ojos y haz algo al respecto, porque si no lo haces tú, lo haré yo. La decisión de Nadezhda era firme. Sabía que el momento había llegado para intervenir de forma directa. Especialmente porque Sergei vivía en su piso, un detalle que consideraba le daba el derecho de poner las cosas en su lugar. Planeaba hablar con él, de frente y sin rodeos, aunque sabía que la conversación no sería fácil. Cuando la suegra finalmente encaró a Sergei, él no se mostró nada dispuesto a escuchar. Con una actitud descarada, respondió sin miramientos. ¿Ahora también te metes tú? ¿Por qué tienes que opinar en todo esto? Lena es como una niña que no sabe manejar su matrimonio. ¿Qué te importa nuestra relación? Nadezhda, lejos de intimidarse, le replicó con frialdad. Mira, Sergei, para empezar, vives en mi piso, por si lo has olvidado. Aquí la dueña soy yo, y tú no eres nadie. Un cara dura, eso es lo que eres. ¿Crees que Lena va a aguantar tu actitud para siempre? No solo no trabajas como es debido, sino que te comportas como un animal. Es hora de que entres en razón y dejes tus caprichos. Eres un hombre adulto. Actúa como tal. La confrontación estaba servida, y Nadezhda sabía que aquella charla marcaría un antes y un después. Eres un hombre adulto y deberías cuidar de tu familia. Si piensas lo contrario, que te vaya bien. Pero que quede claro, estoy aquí por mi hija y mi nieta, y si es necesario, haré lo que tenga que hacer. ¿Me entiendes, Sergei?, dijo Nadezhda Viktorovna con firmeza, sin vacilar en mostrar su determinación. Sergei, consciente de que no ganaría nada discutiendo con su suegra, decidió no entrar en debates. Conocía bien a Elena después de tantos años. Sabía cómo era, pero también entendía que incluso la paciencia más angelical tenía un límite. Elena, por su parte, intentó una vez más tener una conversación seria con su marido, buscando aclarar la situación familiar. Sin embargo, lo que encontró fue un muro infranqueable. Fue entonces, con un dolor desgarrador, cuando comprendió que todo era inútil. Por primera vez, de manera irrevocable, aceptó lo inevitable, debía tomar la decisión de divorciarse. Sollozando, Elena se refugió en su madre, dejando salir todo el peso de su tristeza. Mamá, quizá fui yo quien lo empujó a esto. Tal vez le dije cosas que no debía. Después del último escándalo, me pregunto si aún hay forma de arreglarlo. Quizá debería llamarlo. Nadezhda Viktorovna, agotada de escuchar el mismo drama una y otra vez, alzó la voz con impaciencia. ¿Llamarlo? Por Dios, Elena. Seguro que está en casa de su madre, comiendo sopas y tortitas, y durmiendo tranquilamente mientras tú te vuelves loca aquí, arrastrando a Nastia contigo. La niña no es tan pequeña como para no entender lo que pasa. Esto ya parece un manicomio. No solo me vas a volver loca a mí, sino también a la pobre niña. Ayer mismo os oí discutir frente a ella. Elena bajó la mirada, avergonzada. No pensé que llegaría a este punto. Claro que hemos tenido problemas antes, pero no esperaba que Sergei se comportara así. Nadezhda, cansada pero con una chispa de esperanza, trató de sacudir la mente de su hija. Lena, escucha. Piensa en tu hija antes que en ese hombre. Nastia te necesita más que nunca, y Sergei, déjalo ir. Es mejor así. Elena suspiró profundamente, sintiendo como las palabras de su madre calaban en lo más hondo. Aunque el dolor seguía ahí, una parte de ella sabía que su madre tenía razón. Dijiste que te divorciarías de él, y lo hiciste bien. No hay nada que lamentar, Elena. Este asunto ya está cerrado, y ni se te ocurra llamarlo. No vale la pena. Presenta la demanda de divorcio cuanto antes de que empieces a dudar otra vez. Esa indecisión no te llevará a ningún lado, insistió Nadezhda Viktorovna con firmeza. La madre prosiguió,
mirando a su hija con preocupación. Por una vez en tu vida, escúchame. Como madre, solo quiero lo mejor para ti y para Nastenka. Ustedes merecen una vida tranquila, sin este agotamiento interminable. Yeline respiró hondo, sintiendo que las palabras de su madre resonaban con verdad. Entendía que este paso no era por despecho, sino por lo mucho que había soportado las irresponsabilidades de Sergei. Sabía que el divorcio era la mejor opción. Por fortuna, no había disputas por bienes, ambos eran conscientes de que no tenían nada que reclamar. Sin embargo, Nadezhda insistió en que Elena hablara con Sergei sobre la manutención de su hija. Elena, él tiene la obligación de ayudar a Nastia. No se trata de ti, sino de su responsabilidad como padre. Pero Elena, agotada, no quería ni oír hablar del tema. Mamá, no lo entiendes. Si pido la pensión, Sergei me amargará la vida por unos miserables céntimos. Además, querrá llevar a Nastia los fines de semana, llevársela a su madre, y yo no puedo soportar la idea. Nos arreglaremos sin su dinero. Buscaré un segundo trabajo, viviremos más modestamente, pero saldremos adelante. Nadezhda no podía aceptar tanta injusticia, pero entendía el agotamiento de su hija. Resignada, decidió apoyarla. Como había prometido, Elena tomó un segundo empleo, decidida a darle a Nastia todo lo necesario para que no sintiera la ausencia de su padre. No permitiré que mi hija viva con carencias, pensaba Yeline mientras se esforzaba día y noche. Había renunciado al dinero de Sergei, pero no a la esperanza de construir un futuro mejor para ella y su pequeña. Elena no podía permitir que su hija viviera peor que con su padre. ¿Qué clase de madre sería entonces? Con esa determinación, trabajó incansablemente, casi como una loca, para garantizar que su pequeña tuviera una vida digna y feliz. Tras el divorcio, Elena lo arriesgó todo por su hija. Sin embargo, su agotamiento era evidente. Fue durante ese periodo, en un encuentro fortuito, que conoció a Vesili. Al principio, no lo tomó en serio. Su primer encuentro fue, para ser honesta, bastante absurdo. Aquella noche, Elena regresaba del trabajo como de costumbre, agotada y con apenas unas horas para descansar antes de su segundo turno. Por suerte, su madre, Nadezhda Viktorovna, se había hecho cargo de las tareas del hogar, cocinaba, limpiaba y cuidaba de Nastia. Perdida en sus pensamientos y abrumada por el cansancio, Elena no se percató de un coche que se acercaba. Cuando volvió en sí, tras perder el conocimiento por el impacto, lo primero que escuchó fue: ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? La calle estaba desierta, y la escena era confusa. Elena se sentía culpable por su distracción. Aterrada, comenzó a disculparse con torpeza, asegurando que no era necesario hacer un escándalo. Sin embargo, el desconocido, Vesili, insistió en ayudarla. Déjame llevarte al hospital. Si es necesario, me encargaré de los gastos, ofreció con sinceridad. No, no hace falta. Estoy bien, de verdad, murmuró Elena, aún desorientada. Al menos permíteme acompañarte a casa. No es buena idea que vayas sola ahora. Además, nunca se sabe, podrías tener alguna lesión que no notes de inmediato. Lo mejor es asegurarse de que todo esté en orden, insistió Vesili. Elena, con un dolor de cabeza que le hacía dudar de su propio juicio, finalmente aceptó. Vesili la llevó a casa en su coche y, antes de despedirse, le pidió su número de teléfono. ¿Por qué?, preguntó ella, confundida. Por si acaso necesitas algo. Mejor prevenir, ¿no crees?, respondió Vesili con una sonrisa amable. Y así, de la forma más inesperada, comenzó algo que ninguno de los dos habría imaginado aquella noche. Vesili sonrió, intentando transmitir su apoyo. Quiero saber cómo te sientes, lo que sea. Y si alguna vez necesitas algo, siempre puedes contar conmigo, ¿de acuerdo? Elena asintió, agradecida por su amabilidad. Gracias. Siento mucho todo esto. Te he dicho que no es para tanto, respondió Vesili con una sonrisa, tratando de restarle importancia al incidente. Intentó acompañar a Elena hasta su piso, pero ella se negó cortésmente, no queriendo enfrentarse a las preguntas provocadoras de su madre,
quien ya estaba centrada en el hecho de que su hija había sido acompañada por un hombre extraño hasta su casa. Elena no podía imaginar, en ese momento, que ese encuentro fortuito en la carretera sería el inicio de algo más profundo. Días después, Vasili no perdió tiempo y la llamó, no solo para preguntar cómo se sentía, sino también para invitarla a una cita. Elena, sorprendida, no podía creer que él no se hubiera preocupado por saber si estaba casada o no. Lo siento, se disculpó Vasili, un poco avergonzado. Sinceramente, me gustas mucho. Pero si estás en contra o estás casada, lo entenderé. No insistiré, no tengo derecho a hacerlo. Si tu corazón está en otro lugar. Elena no vio sentido en mentir. Decidió aceptar la invitación. ¿Por qué no? Pensó para sí misma. Después de todo, seguía siendo joven y hermosa, y no valía la pena rechazar la oportunidad de disfrutar de algo nuevo, algo que la hiciera sentir viva. Además, Nadezhda Viktorovna, su madre, siempre había sido clara en su desaprobación hacia la idea de que su hija apartara a los hombres de su vida por completo. Algún tiempo después de aquella fatídica noche, cuando Elena le confesó a su madre que había aceptado salir con un hombre, Nadezhda reaccionó con una mezcla de sorpresa y alivio. Como tú, Sergei, hay algunos hombres que no valen la pena. Sí, tuviste mala suerte una vez, pero eso no significa que siempre será así. Y con esa declaración, Elena comenzó a creer que quizás, solo quizás, había una segunda oportunidad para ella en el amor. Siempre es bueno socializar. ¿Por qué no? Tal vez Vasili sea realmente agradable. Y Nastya necesita un padre, especialmente ahora que está a punto de entrar en la edad más difícil. Un padre verdadero, no una caricatura como Sergei. No necesitamos un hombre así, pero un hombre en el que se pueda confiar sería ideal. Elena entendió que había algo de verdad en las palabras de su madre. Lanzarse de cabeza a una relación no era para ella, no en ese momento. Pero un pasatiempo agradable, rodeada de conversaciones interesantes, eso sí lo podía considerar. Los encuentros regulares con Vasili le ofrecían una distracción necesaria de sus pensamientos más pesados, y con el tiempo, Elena comenzó a encariñarse con él. Se encariñó tanto que no le importaría tener una aventura. Vasili parecía un hombre decente, alguien en quien confiar, y obviamente sentía algo por ella, algo que él no intentaba ocultar. Cuando su relación cruzó la línea de la amistad, Vasili confesó que nunca antes había tenido estos sentimientos. A pesar de haber conocido a muchas mujeres a lo largo de su vida, ninguna de ellas tenía las cualidades que él buscaba en una pareja. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en él al relacionarse con Elena. Al principio, la relación entre ellos le parecía ideal, hasta que la futura suegra se metió en la ecuación. Ella no solo no aprobaba a la nuera, sino que tampoco veía con buenos ojos la idea de que su hijo se casara con una mujer que ya tenía una hija. Para ella, Vasili era su única razón de ser, la luz que iluminaba su vida. Así que, a pesar de tener los medios para independizarse y vivir sin su madre, Vasili decidió mudarse a un piso compartido con Elena y su hija. ¿Tenemos que vivir con ella?, preguntó Elena, aún dudando sobre las implicaciones de la decisión. Cuando Vasili comenzó a hablar de su futuro juntos, Elena se dio cuenta de inmediato de que la relación con Tatiana Anatolievna no iba a ser fácil, por decirlo de alguna manera. La opinión de la futura suegra, expresada de forma tan directa y despectiva, no dejaba lugar a dudas. Elena no debía esperar nada bueno de ella. Vasili intentaba suavizar las aristas de la situación, pero todo resultaba inútil. Tatiana Anatolievna simplemente no podía disimular lo que pensaba. Ella había soñado con que su hijo se casara con una joven inteligente, proveniente de una familia respetable, que fuera bonita y fértil, y que le diera a Vania muchos hijos. En cambio, su hijo se enamoraba de una mujer divorciada, con una hija de una relación anterior. ¿Por qué necesitas esto?, fue lo primero que Tatiana Anatolievna le dijo a su hijo cuando éste le confesó con quien planeaba casarse. Ella tiene una hija, deja que la críe. ¿Por qué querrías al hijo de otra persona cuando deberías tener el tuyo propio? Hace mucho que tu etapa de mujer pasó. ¿De verdad prefieres traer a una chica vulgar a casa? Por el amor de Dios. Pero no a una divorciada con un hijo de una relación rota.
Ya verás, dentro de 6 meses estarán separados, lo sé. Te equivocas, mamá, respondió Vasili, defendiendo a Elena. Yo creo que hacemos una pareja encantadora. Y en cuanto a los niños, claro que los tendremos. Nastenka no es un obstáculo para nuestros futuros herederos. ¿Cómo puede un niño ser un impedimento en una familia? ¿Cómo puedes decir algo así? Yo amo a Elena, y Nastia es su hija, y también mi hija. Las mujeres que amo no tienen hijos ajenos. Tatiana Anatolievna, con una mirada dura, replicó. Qué ingenuo eres, hijo mío. ¿Cómo no te das cuenta de que para alguien como ella, eres su última oportunidad? No quiere trabajar, y difícilmente te dará hijos. ¿Al menos hablaste con ella de eso? Ella quiere hijos, pero no lo creo. Y te va a engañar. Comentó Tatiana Anatolievna, convencida de sus pensamientos, a lo que Vasili respondió con firmeza. No, no lo hará. Vasili exclamó, profundamente indignado por el comportamiento y los comentarios de su madre. ¿De dónde sacas todo esto? ¿Cómo puedes decir eso de ella? No la conoces en absoluto. Bueno, no voy a convencerte de nada, pero solo quiero que te comportes y dejes de insultar a Elena. Vasili, con un tono decidido, añadió. Elena vivirá con nosotros ahora, y Nastenka también. Ambas son nuestra familia. Y tendrás que aceptarlo, o Elena y yo nos mudaremos. Tatiana Anatolievna, aunque derrotada, suspiró con resignación, temerosa de perder a su querido Vasellonka. Sabía que no podía dejar que se mudara, así que fingió aceptar la situación, aunque internamente se oponía. Está bien, hijo, está bien. Es difícil, suspiró, con una mezcla de frustración y miedo. Tatiana Anatolievna pensó para sí misma, mientras observaba cómo Vasili se alejaba, convencida de que le demostraría a su nuera quien mandaba en la casa. Sabía que tendría que vivir bajo el mismo techo con su odiada nuera, pero pronto dejaría claro quién era la verdadera dueña del hogar. No es nada, pensó. Le demostraré rápidamente quién manda aquí. Si intenta no estar a la altura de mis expectativas, le daré una vida tan difícil que no querrá seguir viviendo bajo el mismo techo. Tatiana Anatolievna, con una dureza aparentemente inquebrantable, se esforzaba por manejar las situaciones. Regularmente sembraba discordia entre su hijo y su nuera, creando pequeños conflictos que solo servían para irritar a Vasili. Aunque estos no eran frecuentes, esas tensiones eran suficientes para hacerle la vida más complicada a Elena. Vasili, aunque consciente de las actitudes de su madre, a menudo se sentía dividido. A pesar de ser un hombre adulto, él aún se veía influenciado por las manipulaciones de su madre, quien siempre justificaba sus actitudes y criticaba a Elena. Sin embargo, en su interior, Vasili se daba cuenta de lo que estaba pasando, aunque no siempre sabía cómo manejarlo. ¿No lo ves? Preguntaba Elena, harta de que Vasili no lo entendiera del todo. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Elena, por primera vez, se sintió completamente incomprendida. Nunca había estado en una situación tan tensa, y la falta de apoyo de su pareja la dejaba atrapada entre dos fuegos. ¿Por qué crees que mi mamá quiere separarnos? Sonrió Vasili, tratando de suavizar la situación, aunque su tono no lograba ocultar la incomodidad que sentía. En ese momento, Elena lo veía como una niña ingenua, incapaz de comprender la magnitud de lo que realmente ocurría. Te trata muy bien al principio. Al principio, sí, no lo discuto. Mamá te trataba mal, pero ahora las cosas han mejorado, comentó Vasili, intentando calmarla. Ahora las cosas van mejor. Mamá ha aceptado que estemos juntos y se alegra por ti y por mí. Que se preocupe por no tener nietos es completamente normal. Deberías saber cuánto ha deseado ser abuela durante años. Yo he sido un vago todo este tiempo, y ahora no podemos tener hijos. No podemos tener hijos, pero no te preocupes. Estaremos bien, dijo él con una sonrisa esperanzada. La doctora te ha dado tratamiento, y pronto podrás quedarte embarazada. Me doy cuenta de que ya no somos tan jóvenes, pero tampoco tan viejos. Lo conseguiremos. Ya verás, no pasará mucho tiempo hasta que tengamos un bebé.
tu madre por fin tendrá un nieto y todo saldrá bien. Elena, sin embargo, no compartía completamente el optimismo de Vasili. Claro, como cualquier mujer, ella deseaba tener un hijo con él, pero no a cualquier precio. Tenía la certeza de que, como ya había sido madre, no debería haber problemas para concebir nuevamente. No obstante, se dio cuenta de que su confianza podría estar siendo un tanto ingenua. Yo ya tengo una hija, pensaba, confiada en que la maternidad anterior le aseguraba que el proceso sería sencillo, pero la realidad era otra. La doctora, aunque relativamente joven, le explicó que su salud había cambiado con los años. Lo que antes era fácil, ahora representaba un desafío, pero le aseguraron que no era crítico y que, con el tiempo, podría tener un bebé sano. Aunque Elena quería creer que la preocupación de su suegra por no tener hijos era solo una molestia, no podía evitar notar cómo Tatiana Anatolievna presionaba constantemente sobre ese tema, alimentando la preocupación de Vasili. A pesar de todo, Vasili se mantenía firme en su apoyo a Elena, sonriendo y diciéndole que no debía preocuparse, pues su esposa ya tenía una hija, y aunque los años habían pasado, eso no significaba que no pudieran seguir adelante con sus planes de ser padres nuevamente. Tú no entiendes nada de infertilidad, puede ocurrirle a cualquiera, a cualquier edad. Ella ya tuvo un hijo y aún no puede concebir otro. Depende de ti, claro, pero yo lo pensaría. Deberías haberte casado con una chica joven, en vez de con esta mujer madura con un bebé. Vas a pasar toda tu vida siendo su apoyo, su mocoso, decía Tatiana Anatolievna, con tono sarcástico. Vasili amaba a Elena, por supuesto, pero no sabía si estaba preparado para la idea de que no pudieran tener hijos juntos. A pesar de que la trataba como su esposa, siempre fue consciente de que ella seguía siendo la madre de Nastenka, la hija de otro hombre. Y Vasili ya estaba en la edad en que las personas empiezan a pensar seriamente en el futuro, en la paternidad, no solo en sueños etéreos. Pero si él y Elena tendrían hijos o no, ya no dependía de él. No podía hacer nada al respecto, y la impotencia lo aterraba. Vasili se esforzaba por no mostrar su ansiedad a Elena, por no herirla, pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. Cada vez más se preguntaba si su madre podría tener razón. ¿Y entonces qué haría? ¿Cómo podría enfrentarse a esa posibilidad? La idea de separarse de Elena era insoportable para él, pues ella era muy querida para él, y se sentía tan unido a Nastenka como si fuera su propia hija. Era una niña maravillosa, pero a Tatiana Anatolievna no le gustaba nada de eso. Cuando Elena se quedó embarazada, Tatiana Anatolievna comenzó a insistir en que el bebé debería irse a vivir con ella, argumentando que el embarazo de Elena no iba bien. Deberías preocuparte por tu salud, hijo. Tu mujer no lo está tomando en serio. Está tan tranquila como si nada pasara, pero, ¿has visto cómo se desmaya? 3 veces ya. Recuerda la última vez, en el banco cerca del tren. Si tu madre no hubiera llamado a la ambulancia, ¿qué habría pasado? Nadie alrededor, todo el mundo en el trabajo. Y tu mujer se cae. Menos mal que salió bien, el bebé está bien, pero no es normal. No quiero meterme, pero tú y tu mujer estáis viviendo como si nada pasara. Sé un hombre. Actúa, no te quedes ahí sentado. Haz algo, toma el control. Dale un ultimátum, o sigue la recomendación del médico y va al hospital, o que se haga responsable de sus actos. No es momento de ser débil. No deberías estar pensando en Nastenka, deberías pensar en nuestro futuro hijo. Nastenka ya no es una niña pequeña. Ella puede vivir con su abuela, no la vamos a echar a la calle, especialmente porque Nadezhda Viktorovna la quiere mucho. Estaba tan disgustada cuando su hija y su nieta se mudaron lejos de ella, que ahora apenas ve a Nastenka. Pero si Elena va al hospital, y lo hará, yo no voy a cuidar del bebé de otra persona. No voy a estar corriendo detrás de ella. No voy a ser la única aquí encargándome de todo, y aún no puede cuidarse sola. Es demasiado pequeña. Solo hay una salida a toda esta situación, y te la he dicho. Serías un tonto si dejas que Elena mate a mi nieto. Nunca te lo perdonaré, hijo. Vasili se encontraba entre dos fuegos, por un lado, su mujer, a la que no podría decir jamás lo que su madre le sugería, y por otro lado, su madre,
a la que también quería mucho. No parecía haber salida para él. El embarazo de Elena había sido muy difícil, mucho más de lo que Vasili había imaginado. Se sentía completamente perdido. No entendía por qué estaban pasando por todo esto. Elena volvió a casa del hospital en un estado de ánimo muy bajo, sollozando. El fatídico día en que se desmayó en la calle y apenas pudo llegar hasta un banco cerca de la entrada del centro comercial. Había decidido salir a dar un paseo y aprovechar para hacer algunas compras. Tenía que adquirir algo de ropa premamá para ella y para el futuro bebé, aunque aún no sabían si sería niño o niña. Pero, de todos modos, había cosas universales que comprar, como un cochecito y almohadas de espuma para el bebé, que podían adquirirse por adelantado. Aunque Elena se sentía un poco mareada, lo achacó al calor. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba tan desorientada que apenas era consciente de lo que ocurría a su alrededor. No sabía cómo habría terminado todo si no hubiera llegado a su casa a tiempo. Cuando finalmente llegó al hospital, ni siquiera recordaba cuánto tiempo había pasado tumbada en ese banco, justo cuando la ambulancia dobló la esquina. Corrió directamente hacia la casa de Tatiana Anatolievna, quien, como de costumbre, estaba sentada viendo televisión. Tan absorta estaba en la telenovela que ni siquiera oyó el timbre de la puerta. Cuando por fin volvió a la realidad, se levantó rápidamente y comenzó a regañar a su cuñada con palabras cargadas de indignación. Desde su habitación hasta la puerta, no paraba de refunfuñar. ¿Tan torpe ha sido que ha perdido las llaves? Le dije que se quedara en casa y pidiera comida a domicilio, pero no, salió, y salió más que nadie. Es una cabra sin cuernos. ¿Qué se puede decir? La sorpresa de Tatiana Anatolievna fue mayúscula cuando vio, en lugar de a Elena, a su vecina en la puerta. Nunca habían tenido una relación cercana, ni siquiera un encuentro casual en un tren o vagón de verano. Con incredulidad, Tatiana Anatolievna le preguntó: ¿Qué haces aquí? Resopló, molesta, y luego añadió: No la he contratado como niñera, ¿qué esperas que haga? Ella es libre de ir donde quiera. ¿Qué crees, que debo encerrarla? Le espetó Baba Valia con sarcasmo. Al menos podrías haberla escoltado. No se sabe lo que podría haberle pasado mientras estaba sentada frente a la entrada. Menos mal que llegó hasta el banco. Si no, ¿qué habría pasado si se hubiera desmayado en cualquier lugar de la calle? Sabes que, no es asunto tuyo, respondió tajante Tatiana Anatolievna. Me ocuparé de mis parientes a mi manera. Y tú ocúpate de tu propia familia, en lugar de meterte en la ajena. Baba Valia, dolida y molesta, murmuraba para sí misma, mientras jugaba con la bandeja en sus manos. Oh, claro, siempre necesito a tu familia. Tarareaba como quien intenta hacer una buena obra, solo para que al final todos te cuelguen perros. Pensaba que, en realidad, debía estar agradecida con gente como Tatiana Anatolievna, ya que solo sabían criticar y culpar a todos, mientras no se daban ni un minuto de paz. ¿De dónde sale gente así? Se preguntaba, frustrada. De aquellos de los que nunca esperas una palabra amable. Mientras tanto, Vasili se daba cuenta de que se encontraba ante una elección muy difícil, una que debía tomar cuanto antes, porque cuanto más avanzaba la situación, más grave se volvía. La intransigencia y falta de escrúpulos de su madre habían ido más allá de todo lo imaginable. La vida no podía seguir así, y Vasili sabía que pronto se vería obligado a tomar una decisión. Era inevitable, sin importar que fuera hombre o no. ¿Qué clase de marido y padre era si no podía defender a su familia? Era injusto y completamente incorrecto con Elena. Ella no tenía la culpa de nada, pronto le daría un hijo, y él y su madre solo la maltrataban. Elena estaba tan fuera de sí que, sin pudor, había insinuado a Vasili que se divorciara. ¿Por qué necesitaba una esposa que no se preocupaba por él ni por el futuro hijo que esperaban? ¿Qué clase de mujer será esa? Se quejaba Tatiana, regañando una vez más el comportamiento de su nuera. ¿Qué clase de gachas crees que podrá cocinar una mujer así? Si ni siquiera se preocupa por el bebé durante el embarazo, ¿qué crees que pasará después? Si no se ocupa de su propio hijo, ¿cómo lo hará con el tuyo? Vasili escuchaba con creciente frustración mientras su madre proseguía.
Tu hijo siempre estará en segundo lugar. Tendrá que competir toda su vida por la atención de su madre con Nastia. ¿Eso es lo que quieres? Una familia así, donde tu hijo quede relegado a un segundo plano, mientras que la niña de tu esposa lo tenga todo. ¿Eso es lo que soñaste para tu familia? Tatiana Anatolievna lo miró fijamente, como si tuviera la solución a todos los problemas. Lo mejor es que le quites al niño y te divorcies. Deja que viva su vida, la que ella quiere, no la que quiere para su hija. Si no lo haces, no llevará este embarazo a término. Recuerda mis palabras, no lo hará. Y luego te arrepentirás por no escuchar a tu madre. Vasili sentía como la presión crecía. Los ataques de histeria de Tatiana, lanzados con regularidad, podían cabrear a cualquiera. Su madre había cruzado todos los límites permisibles hacía tiempo, pero mientras no afectara a su vida directa, él se mantenía en silencio, esperando que, tarde o temprano, las relaciones en la familia mejoraran. Después de todo, iba a nacer el nieto que su madre había soñado tener. Vasili era demasiado ingenuo para creer que su madre cedería por la felicidad de sus hijos. No lo haría. Tatiana Anatolievna ya había dejado claro que no iba a cambiar, y eso no sentó bien ni a él ni a Elena, que simultáneamente tomaron una decisión. Necesito hablar seriamente contigo, le dijo Elena durante el desayuno, con tono firme. La esposa, que ya no tenía fuerzas para soportarlo todo, no hubiera podido explicarse en absoluto, como le había aconsejado su madre. Nadezhda Viktorovna, profundamente indignada por el comportamiento de los familiares, consideraba que, en un momento tan difícil, deberían haber apoyado a Elena, dándole un hombro en el que apoyarse, en lugar de organizar todo lo contrario. Llévatela, Nastenka, persuadió Nadezhda a su hija. No tienes nada que hacer en esta familia. No necesitas un marido así, un pelele incapaz de poner a su madre en su lugar. Huye de él. No mires atrás, no te arrepientas después. Tu Vasili pasará toda su vida con placer a esa loca histérica. Es obvio. Y tú estarás con él, solo sufrirás. Elena, con una mezcla de desesperación y cariño, le respondió a su madre. Nunca te he deseado nada malo. Nunca lo he hecho. Pero, ¿quieres que te lleve a casa de mi viejo amigo, en el campo? El aire fresco te hará bien, y luego podrías irte a otra ciudad, donde Vasili no pueda encontrarte. Él y su madre no volverán a entrar en tu vida. Jesús. Mamá, ¿de qué estás hablando? Exclamó Elena, horrorizada. Tú también te has vuelto completamente loca. Has sido contaminada por Tatiana Anatolievna, pero al menos a mí no me enfadas. ¿A qué pueblo irás? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo se te ocurre algo así? Amo a Vasa. Es mi marido y no voy a renunciar a él. No voy a renunciar. Hablaré con él. Le diré que me voy contigo. No te molestará que yo y Nastenka vivamos contigo un tiempo. Sí. Dios mío. Mi hija, dijo Nadezhda, sorprendida y angustiada. Claro que no. Nadezhda Viktorovna estaba convencida de que la idea de su hija terminaría en fracaso, pero creía que la partida de Elena tendría algún efecto en Vasili, que, en el fondo de su alma, terminaría por extrañarla. Pero Elena nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Una conversación sincera con su marido no era del todo descabellada, aunque ya se había dado cuenta de que no lograban ponerse de acuerdo. Vasili estaba al borde de la desesperación, dispuesto a hacer sus maletas y mudarse al día siguiente. Sin embargo, por alguna razón, Elena le dijo que no. No quiero que tu madre me maldiga y diga que te he puesto en mi contra a propósito, solloza Elena, su voz temblando de angustia. Piensa en cómo nos verán desde fuera. Nos vamos por su culpa, y Tatiana Anatolievna me echará la culpa a mí. No, prefiero irme con mi madre. Y nos visitarás más tarde, cuando nazca nuestro hijo. Arreglaremos las cosas, pero por ahora, necesito paz. Espero que lo entiendas. Vasili, claramente afectado por la decisión de su esposa, responde con dolor. Es muy duro. Es un gran riesgo, y no quiero exponerte ni exponer a nuestro futuro bebé. Sí, yo tampoco quiero, exclama Vasili,
muy en desacuerdo con la decisión de su mujer. Pero, ¿por qué demonios tú y Nastia vivirían separadas de mí? Somos una familia, y deberíamos vivir en la misma casa. Elena lo mira fijamente, con una calma que refleja su decisión. Piénsalo mientras estemos fuera, responde con una sonrisa satisfecha, sabiendo que, si aceptaba las condiciones de su esposo, nada cambiaría. Su suegra seguiría oprimiéndolos, ya fuera en su propio hogar o en el piso de su hijo. Tatiana Anatolievna no los dejaría en paz, y a Vasili lo haría sentirse culpable frente a su madre. En unas semanas, él mismo culparía a Elena por haberse mudado, como si ella no lo necesitara. Elena sabe que esta separación debería servirle de algo a Vasili, que se daría cuenta de lo que realmente necesitaban. Pero si se mudaban a su territorio, el conflicto solo aumentaría con las visitas regulares de Tatiana Anatolievna, algo que ella no podía permitir. Elena ama a su marido, pero toma la decisión con una claridad renovada. No se dejaría dominar por la presión de su suegra, aunque le doliera tomar esta decisión por su cuenta. Sabía que debía irse sola, y que si fracasaba, sería ella quien pondría a su hijo en pie. No era la primera vez que lo hacía, antes de que Vasili llegara a su vida, y su hijo crecería bien, sin importar lo que sucediera. Después de todo, Elena se dio la palabra de que nunca más ataría su destino a nadie. Si Vasili seguía los deseos de su madre y durante su ausencia no cambiaba, ella estaría preparada para afrontar el futuro por su cuenta. Elena nunca más buscaría entablar una relación con nadie. Ya no lo necesitaba. El engaño y la traición la habían dejado sin fuerzas, y todos aquellos que no amaba, que no le importaban, simplemente le parecían escoria. Mientras recogía sus cosas aquel día, pensó para sí misma, tal vez haya algo malo en mí. Esa tarde, satisfecha con su plan, Tatiana Anatolievna se fue de compras, dejando a Elena y Nastenka solas en casa. La mujer, sumida en sus pesados pensamientos, ni siquiera se percató de que su hija había salido. No fue sino hasta la hora de la cena, cuando Elena fue a calentar la sopa, que se dio cuenta de la desaparición de Nastenka. Al principio, pensó que su hija se había escabullido sin hacer ruido. Revisó todo el apartamento, mirando en todos los rincones, pero pronto se dio cuenta de que Nastenka no se había escondido, simplemente había desaparecido. Fue entonces cuando el pánico se apoderó de ella. Lo primero que hizo fue llamar a su madre. Nadezhda Viktorovna, al enterarse de la desaparición de su nieta, no pudo evitar sentirse perdida y confundida. ¿Cómo pudiste no darte cuenta?, recriminó Elena. ¿Cómo pudo irse sin que nadie lo notara? Elena, sintiéndose cada vez más culpable, trató de explicarse, pero Nadezhda Viktorovna no la escuchaba. Estabas tan ocupada con tus cosas importantes que no te diste cuenta cuando Nastenka se fue. Es solo una niña, aún tiene que aprender a abrir la puerta. ¿No oíste nada? ¿No viste nada? Esto no lo esperaba de ti. Elena, desgarrada por la culpa, trató de defenderse. Estoy recogiendo mis cosas, mamá. ¿Por qué soy la única culpable? Ella puede ir a algún lado sin mi permiso. Es muy pequeña, pero no tengo la culpa de que haya desaparecido. Nadezhda Viktorovna, furiosa y preocupada por su nieta, continuó con su reproche. ¿Cómo se me pudo escapar esto? Yo te avisé de que todo esto terminaría mal. Ahora ve a la policía, ¿qué más se puede hacer? Elena no pudo evitar sentirse atacada. Se puso la chaqueta y salió corriendo a la calle, decidida a encontrar a su hija. En su camino, se cruzó con su cuñada y su cuñado, que regresaban de las compras, con grandes bolsas llenas. Elena, en su desesperación, no prestó atención a ellos. Cuando regresó, Tatiana Anatolievna, al ver la ausencia de Nastenka, estalló en furia. ¿Qué has hecho con mi hija? ¿Dónde está?, gritó, dejando caer sus compras, tan enfadada como nunca antes. La tensión entre ellas alcanzó su punto máximo, y la familia parecía estar al borde de un colapso. Elena, atrapada entre la culpa, el miedo y la rabia, solo deseaba encontrar a su hija antes de que algo más grave sucediera. Pero, en su corazón, sabía que las consecuencias de todo lo ocurrido no serían fáciles de superar. Elena, agotada por la situación,
comenzó a perder el control. Su cuerpo, sobrecargado de emociones, cedió ante la presión, y sin darse cuenta, se desmayó. El golpe la dejó inconsciente, lo que causó una alarma aún mayor en Tatiana Anatolievna, quien, desesperada, llamó inmediatamente a una ambulancia. Mientras Elena era llevada, Vasili, al escuchar el grito angustiado de su madre, apareció en la escena, completamente desconcertado. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó, viendo cómo su madre se mostraba más nerviosa que nunca. Tatiana Anatolievna, incapaz de calmarse, repetía sin cesar: «Hijo, ven por favor». «No puedo, esto es una pesadilla». Vasili, confundido y preocupado, le contestó con tono tranquilo, pero en su interior el caos era absoluto. «Sí, te creo, mamá, te creo», respondió, pero sus palabras no parecían aliviar nada. La situación, por mucho que intentara entenderla, se le escapaba de las manos. Acelerando hacia la casa, Vasili sintió un peso abrumador sobre sus hombros. Nunca antes había tenido tanta prisa por llegar a su hogar. Su mente estaba llena de arrepentimientos y pensamientos de culpa. ¿Cómo había dejado que llegara a este punto? ¿Cómo he podido ser tan descuidado?, se reprochaba mientras corría. ¿Cómo pude permitir que Nastenka desapareciera sin dejar rastro? Mi bebé está en peligro, y yo, no hice nada a tiempo. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue llamar a Alexei, su viejo amigo, que había sido policía durante muchos años. Sabía que no podía confiar en nadie más para tratar un caso tan delicado. A pesar de la magnitud del problema, Vasili sentía que no podía permitir que este asunto quedara sin solución. Mientras tanto, Tatiana Anatolievna, aún alterada, no dudó en volcar toda la culpa sobre Elena. «¿Ves lo que has hecho?», exclamó indignada. «Claro que es culpa de Elena, ¿quién más podría ser? Siempre es más fácil echarle la culpa a la madre, ¿no? Si hubieras controlado a tu mujer, si Nastenka hubiera estado en casa de su abuela, nada de esto habría sucedido». Vasili, agotado por la situación, no pudo soportarlo más. Golpeó la mesa con fuerza, su frustración desbordándose. «No es así, mamá», gritó, su voz temblando con rabia y desesperación. «Estoy cansado, ¿entiendes? Estoy cansado de todo esto. No sabes lo agotado que estoy de cargar con todo el peso de esta familia». El ambiente en la casa se había vuelto insoportable, y Vasili sabía que todo lo que estaba sucediendo era una bola de nieve que, de no detenerse, acabaría por arrasar con todo a su paso. «No entiendo por qué siempre estás tan en tu mundo. Podrías haber convivido en paz con Elena, ella no te ha hecho nada malo. Pero, en lugar de eso, has sido un constante instigador de conflictos. Esto no puede seguir así. Tan pronto como encontremos a Nastia, nos mudaremos. Esta es mi decisión final. Y tú vivirás». Tatiana Anatolievna no esperaba este giro tan drástico. Estaba convencida de que su hijo nunca se permitiría un ataque así hacia ella. Creía que siempre estaría de su lado, pero al elegir a Elena, se encontraba completamente desconcertada. No podía comprender cómo su hijo, al que siempre había cuidado, pudiera darle la espalda de esa manera. La familia pasó mucho tiempo intentando recuperar la normalidad, pero Tatiana Anatolievna, aunque reacia, aceptó a su nuera y su nieta. Sin embargo, las pruebas que enfrentaron Vasili y Elena demostraron la solidez de su vínculo, a pesar de los desafíos que atravesaron. Cuando todo finalmente terminó, Elena recordaba a menudo el día en que despertó en el hospital, donde se encontraba con su querido marido, el hombre que había sido el centro de los conflictos, pero que, a pesar de todo, hacía lo que podía por ella. Al abrir los ojos, lo primero que Elena pensó fue en su hija. No podía pensar en nada más. Recordaba haber perdido el conocimiento, pero al despertar en el hospital, todo se le presentaba como una nebulosa. La angustia le volvió a invadir al recordar que Nastenka había desaparecido. No podía quedarse allí, sin hacer nada. Estaba dispuesta a salir corriendo de la sala para ir a buscarla. Pero, por suerte, no tuvo que hacerlo. Para ese entonces, la niña ya estaba en casa de su abuela. «No te preocupes», sonrió Vasili. «Estoy empacando nuestras cosas».
Así, cuando te den el alta, ya estaremos listos para mudarnos a un piso nuevo. ¿Y dónde estaba ella?, preguntó Elena, alarmada. ¿Qué le ha pasado a mi niña? ¿Dónde la encontraron? Nastenka, escuchando todas las conversaciones entre su madre y su padrastro, se sintió profundamente incómoda. El amor y la atención que Vasili le brindaba le resultaban insuficientes, y no podía entender cómo su madre y él, tan unidos, pudieran estar tan alejados de la figura paternal que tanto necesitaba. Ella deseaba profundamente ser la prioridad en la vida de su madre, pero temía que todo aquello pudiera desmoronarse si ella aceptaba ese nuevo entorno sin la figura de su padre. Nastenka no quería que su madre y ella se separaran, y mucho menos que el tío Beisia y su mamá se distanciaran. Por eso, sollozando, escapó, corrió varias manzanas sin rumbo fijo, hasta que se dio cuenta de que estaba perdida. Se sentó en un banco frente a un edificio, cubriéndose la cara con las manos mientras las lágrimas no dejaban de caer. Fue entonces cuando una anciana bondadosa pasó por allí, vio a la niña llorando y se acercó rápidamente. ¿Te has perdido?, preguntó la abuela, con voz cargada de preocupación. No, sollozó Nastenka. Solo soy una carga. Nadie me necesita. La abuela Tania cree que soy una carga y que, por mi culpa, mamá podría perder a su hermano. Déjame en paz, de todas formas no lo entenderías. Claro que lo entiendo, respondió la anciana con una sonrisa suave. No lo intentaré. Pero tal vez puedas venir a mi casa, al menos tomar un poco de té, te estás congelando. Te daré sopa, un poco de sopa caliente. De repente, Nastenka se dio cuenta de lo cansada que estaba y, sin pensarlo más, aceptó la oferta de la amable abuela. La mujer la llevó a su casa, donde la niña comió y se sintió algo más reconfortada. Después, la anciana la llevó a la comisaría, donde fue reconocida de inmediato y la llevaron de vuelta a su hogar. Vasili, preocupado y agradecido, no sabía cómo agradecerle a Varia por ayudar a Nastenka, por cuidar de su querida niña. Prométeme que no volverás a huir, Nastenka, le dijo, mirándola a los ojos. Y que tú y tu mamá no pelearéis más. La niña lo miró con una mezcla de anhelo y esperanza tan profunda que Vasili comprendió que algo tenía que cambiar. No podía seguir así. Ya había tomado una decisión y no pensaba renunciar a ella bajo ninguna circunstancia. Había hecho una promesa y la cumpliría. Amaba a Elena, a Nastenka y a su futuro bebé, que había tenido que enfrentar tantas dificultades, incluso antes de nacer. A diferencia de Tatiana Anatolievna, él no hacía distinciones entre los hijos, y tanto Nastenka como el futuro bebé eran igualmente queridos e importantes para él. ¿Cómo podría ser de otra manera en una familia normal y cariñosa? Desde luego que no. Vasili esperaba que su madre lo comprendiera a tiempo, si quería tener la oportunidad de conocer a su nieto. Porque Vasili ya había tomado su decisión, no permitiría más conflictos ni tensiones en su familia. Y, poco a poco, Tatiana Anatolievna comenzó a entrar en razón. Con el paso del tiempo, Tatiana Anatolievna empezó a entrar en razón. Llamó a su hijo y, con una voz más suave, le pidió disculpas. No quise decir nada malo, hijo, dijo, intentando calmar el remordimiento en su interior. Entiéndelo, siempre te he deseado lo mejor. Realmente pensé que sería mejor que Nastia se quedara en casa de la abuela, especialmente con Alena de baja por maternidad. Nunca imaginé que terminaría así. ¿Quién podría haberlo previsto? Vasili, sonriendo con ternura, respondió. No hablemos más del pasado ni de cosas tristes. Lo más importante es que ahora todo está bien. Me alegra mucho que tú y Elena hayáis logrado mejorar vuestra relación. Al fin, hay paz y tranquilidad en nuestra familia, algo que tanto hemos necesitado. Es cierto, tienes razón, asintió Tatiana Anatolievna, sintiendo una mezcla de alivio y pesar. Había echado mucho de menos a su hijo durante el tiempo en que no estuvieron en contacto. Aunque había cambiado su actitud hacia Elena, Vasili seguía siendo el único hijo que realmente le importaba, el único que le daba sentido a su vida. Aceptar la elección de su hijo le resultaba más fácil que perderlo. Sin embargo, después de que su hijo le dio la espalda, Tatiana comprendió que, aunque se había reconciliado con él,
aún le costaba aceptar por completo a Elena. Intentaba ser educada y cortés con ella, pero en su interior, todavía le desagradaba.